creo que el mundo del cover empezó a sufrir cuando los lugares como restaurantes y alitas y demás empezaron a ofrecer espacios muy mal pagados. Ajá. Y ya ya tú tenías que llevar tus bocinas, o sea, y había lugares obviamente como el Bebotero, el Unplugged, el Boston's, que había un PA, ¿no? All Jacks. El All Jacks, había un PA y cuando había un ingeniero. Había un Inge, en el Rocktown también había Inge. Ibas y hacías pruebas. Hacías una prueba. Entonces en un momento explotó este rollo y empezó a haber como una demasiada oferta, ¿no? Para que hubiera grupos tocando en situaciones que no eran las ideales o no podías ni tocar. O sea, más bajito y más bajito y más bajito y más bajito. Entonces, eso también generó, creo yo, que, pues, digo, espero que no me crucifiquen por esto, pero que hubiera mucha gente que no tenía por qué estar ahí tocando. O sea, o que fuera tal la carga de trabajo que, oye, Oye, un vecino muriendo. Un vecino se está muriendo. Tal vez está sintiendo, es un músico de covers. Exacto, güey. Lo estás exorcizando. Ajá, güey. Que tal vez ya no tienen tiempo de sacar las rolas, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? O de aprendérselas. Por alguna razón no se lo dedican. Cuando estábamos en Los Hongos, ensayabas. Claro. No había letras en el escenario. Yo entiendo, es un recurso, está bien. Hay que usarlo cuando se necesita o hay muchísimos vocalistas. David Bowie te decía, yo necesito mis letras, probablemente no las voy a leer, pero necesito la seguridad que están ahí. Michael Stipe también lo hacía. Ok, pero siento que explotó ese rollo y también, vuelvo al tema de Los Hongos, ¿no? Era, oigan, yo voy a faltar dentro de 3 semanas, híjole. ¿Quién te va a suplir? Sí. No, pues Aldo Ochoa, ok. Pero si puede, sí, ok, para ensayar, ok. Está bien. Oye, Aldo, te tienes que aprender esta rola. Sí. O sea, había como hasta protocolo. A mí me tocó llegar y... cabrón, llegó un suplente. No, ya sé lo que vas a decir. Y seguro eso también te pasó. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿No viene fulano? Ajá. No. ¿A dónde se fue? Pues no sé. Oye, a mí me hablaron y luego llegaba el baterista tampoco. Uh-huh. A veces ibas y tocabas en el nombre de una banda y todos eran diferentes. Creo que el día que yo decidí dejar los covers fue porque me pasó eso. Llegan 3 suplentes, güey. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y dije, no, güey. No. Y aparte ya era mal pagado. Sí te pagaban, güey. O sea, había lugares en los que no salió. Y dije, no, güey, yo no quiero esto. No necesito esto, cabrón. No lo necesito porque ya la experiencia chida de tocar ya no se está cumpliendo, ¿no? Ni en el sentido de la música, ni en el sentido del negocio. Porque, siendo sinceros, si estás chavito o acabas de salir de la universidad o como quieras, la edad que tengas, irte a tocar 2 horas, que luego ya también eran 3 o 4, ¿no? Por la misma lana. Sí. Y ahorita ya están exacto, así. Güey, exacto. Y te ganabas una lana, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando no lo puedes disfrutar, dices, no, ya. Y pues luego seguí haciendo algunas suplencias, toqué con ustedes, pero también ya yo tengo una hernia de disco, entonces también la cargada, y de repente eventos, pues bueno, vas y tocas. Pero sí llegó un punto en el que siento que eso explotó, como la industria del cover en Guadalajara, y ahora también con mucho canibalismo y mucho... la onda también, pues digamos, lo mercenaria de acá hay 100 pesos más, entonces mejor me voy allá, ¿no? Sí. Y una falta también de visión. Claro. Total. Se tiene que empezar a regular eso, de autorregular, me refiero. Nosotros lo que hacemos directamente, ahora este año cumplimos 22 años. Sí. Ya es prácticamente no estar tenemos un deal en Barbaner, que es muy distinto a todo lo demás, y ya, no tocamos en otros lados, y mucho menos en las salitas y esto, ¿no? Porque digo, está bien. Cualquier trabajo es digno, pero sí muchas veces se dan condiciones. Estás tocando a un lado del refri y sí. ¡ta madre, güey! O sea. O casi de la mesa te tocan la guitarra. Y empieza a desdibujarse esto que de por sí pasa en el bar, de que ya se sienten también como muy fácil, pueden agarrar el micrófono y eso genera también que llegues y de repente veas a grupos que no sabes si el vocalista está despierto, güey. Neta. Sí. O sea... Y luego, o que, no sé, o sea, es como, creo que a veces algunos grupos original covers, todo, les hace falta entender que tú vas a entretener a la gente. Es cierto. O sea, y la gente, algunos pagan, otros es su consumo,
pero pues es una chamba, güey. Claro. Es una chamba y te la tienes que tomar en serio. Y a la gente no quiere ver a un cuate casi durmiéndose en el micrófono y ahí medio cantando, ¿no? Sí. Pero bueno.